Ya, ahora sí. Ya, chicos. Comenzamos entonces. Primero, recordar lo que vimos en la clase anterior, que fue un poco el surgimiento del Estado moderno. Y hablamos de las características que tenía ahora, a diferencia de lo que había en la etapa anterior de la historia, que era la Edad Media, en donde habían señores feudales, ¿cierto? Y el poder político estaba repartido en distintos señores feudales. Conversamos cómo se va a transformar eso y cómo el poder ahora se va a concentrar en la figura del rey. Y hablamos también de que había ahora una nueva clase social que se llamaba burguesía, que eran principalmente los comerciantes que se habían enriquecido gracias al comercio, y que había aparecido esta nueva figura de poder que iba a concentrar toda la autoridad ahora y que era el monarca. Básicamente eso fue lo que vimos la semana pasada. De todas maneras, chiquillos, yo voy grabando estas clases y las voy subiendo a la plataforma, ¿ya? Para que ustedes puedan revisarla, verla de nuevo si es que quieren ver algo que no les quedó claro, pueden revisar los contenidos, pueden verlas cuantas veces ustedes quieran. Está todo esto en la plataforma y también compartir el link con los WhatsApp de los papás. ¿Quién es Galaxy A6? ¿Será él el que está tratando de... Recién estaba y le pregunté quién era? Galaxy A6. Ahí está entrando. Vamos a preguntar quién es. Ya, ¿quién es Galaxy A6? Tiene que identificarse porque la idea es tener los nombres de quienes entran a la clase. Bien. Entonces, como podemos ver, el tema de hoy día es la ruptura de la iglesia. ¿Ya? La ruptura de la iglesia. ¿Por qué hablará de la ruptura de la iglesia? ¿Qué ruptura? ¿Alguien sabe lo que es ruptura o no? Cuando ¿Sí? algo se rompe. Eso. Muy bien, ¿cierto? Ahí está. Ahí está, el Cristian Melo me apareció. Ya. Cuando algo justamente se rompe, ¿cierto? Hay un rompimiento. ¿Y por qué la iglesia se considera como un rompimiento? O sea, ¿qué habrá pasado? Entonces, justamente como tenemos acá, el objetivo de esta clase justamente es identificar los antecedentes de la ruptura de la unidad religiosa en Europa Occidental y sus consecuencias. Vamos a ver si es que no alcanza el tiempo como para tanto, como para ver las consecuencias, no creo, pero sí vamos a ver algunos elementos importantes. ¿Ya? ¿Cuál es? Eso. Nicolás ¿Qué? Hay silencio en el micrófono, chicos, porfa. ¿Ya? Entonces, acá tenemos una de las consecuencias. ¿En otra parece? Ya. Entonces, ¿por qué hablamos de que ahora la iglesia va a haber una ruptura de la iglesia? ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos que remontarnos a la etapa anterior, acuérdense que estamos estudiando un periodo que se llama Edad Moderna y todo lo que ocurre durante la Edad Moderna. Y en la Edad Moderna, silencien sus micrófonos, chicos. En la Edad Moderna, ¿cierto? Tenemos todo lo que va a ocurrir en relación a los cambios que va a tener el ser humano en el tema de la aparición de lo que ya habíamos hablado, del renacimiento, del humanismo, ¿cierto? Cómo todo se va a centrar en el ser humano y cómo el hombre va a empezar a creer las capacidades y se va a separar un poco de este pensamiento tan religioso en donde todo lo maneja la iglesia y donde todo lo controla Dios y todo lo que me pasa es porque Dios así lo quiso, ¿cierto? Sino que ya ahora empieza a creer un poco en sus capacidades y sus potencialidades. Entonces, en conjunto con todo esto, va a haber un proceso que va a llamarse la ruptura de la iglesia. ¿Por qué? Porque el poder religioso, que sin contrapesos que tenía la iglesia hasta el siglo XVI en Europa, va a tener
un quiebre. ¿Qué significa eso? Va a tener un quiebre y principalmente por este personaje que tenemos acá, que es Martín Lutero, del cual ustedes me imagino que trabajaron una guía que yo les dejé en la plataforma, que era para esta clase, ¿cierto? Entonces, este señor que está acá, Martín Lutero, va a escribir, que era un monje, ¿cierto? Era un religioso, era un sacerdote, no era alguien ajeno a la Iglesia Católica. Él es un monje, un sacerdote muy preparado, muy estudioso, ¿ya? Que había estudiado, sabía distintas lenguas, que había estudiado completamente la Biblia y muchos textos bíblicos y tenía mucho conocimiento respecto al tema, va a ser una crítica en función de lo que estaba pasando con la Iglesia en ese tiempo. ¿Y qué es lo que estaba pasando con la Iglesia en ese tiempo? Estamos hablando del siglo XV y siglo XVI. Principalmente comienza un desprestigio de la Iglesia Católica, un desprestigio, ¿ya? ¿Se acuerdan que cuando estábamos en la Edad Antigua, y que va a dar paso a lo que pasa después en la Edad Media, en la Antigua, cuando estaba el emperador romano Constantino, y después él hace a la Iglesia como la religión oficial del imperio, toda Europa se convierte en católica, por lo tanto, casi toda Europa, la única religión existente era la religión católica. Y así pasaron los siglos, los siglos, los siglos, hasta que llegamos a la Edad Moderna y esto empieza a decaer. Y ya la Iglesia Católica empieza a tener algunos problemas. Y hay un grave desprestigio de la Iglesia. ¿Por qué? Porque el acercamiento al poder económico, político y el alejamiento de funciones religiosas. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre acá? Que en este periodo los religiosos, los sacerdotes, los papas, están un poco más preocupados de el lucro. ¿Qué es lo que es el lucro? Es cuando tú intentas ganar dinero. Entonces, como que la iglesia se empezó a orientar principalmente en el tema económico. Y los papas, ¿cierto? Vivían con grandes lujos, ¿cierto? Hacían grandes fiestas, se daban grandes banquetes, siendo que el pueblo a lo mejor estaba muriendo de hambre muchas veces, había mucha pobreza en esa época. Entonces empieza a criticar un poco cómo la iglesia está muy preocupada de ganar dinero, de juntar dinero, y no de la principal función que tiene la iglesia, que es la orientación espiritual, ¿cierto? Y el apoyo espiritual en función de la religión católica. Entonces, principalmente vamos a tener a una iglesia enfocada en juntar plata, ¿ya? Principal desprestigio que tenía. Y segundo, se empiezan a quejar de la falta de preparación y disciplina, ¿ya? Entonces, siempre, y sobre todo en ese tiempo, en donde no cualquiera sabía leer y no cualquiera sabía escribir, ¿quiénes eran los que tenían principalmente el conocimiento? Eran la gente, los religiosos, porque eran uno de los pocos que sabían leer y escribir. Eran los monjes, eran los sacerdotes. Entonces, si yo no sabía algo, ¿a quién le iba a preguntar? Al curita, ¿ya? Y el curita me daba la respuesta de lo que yo no sabía. En torno a cualquier cosa, en torno a la vida, en torno al conocimiento. Ellos eran la autoridad del conocimiento de la época. Entonces empezaron a notar que como que los curas empezaron a relajarse, ya, por lo menos los que tenían en contacto con la gente ya no estaban tan preparados como antes, ¿ya? Había como un relajamiento ahí en función de lo que pasaba con lo religioso y con la formación de los religiosos. Y eso se va a transformar en un problema. Y por otro lado, estaban un poco indisciplinados, estaban un poco indisciplinados porque los curas empiezan a casarse, empiezan a tener mujeres, ¿cierto? No respetan el celibato, ya que el celibato es algo que establece la iglesia de que las personas que son religiosas no pueden tener relaciones sexuales. Entonces, van a haber curas que van a tener hijos por ahí, van a tener varias mujeres, incluso mezclados con el tema de la prostitución, incluso habían comentarios de que hasta el mismo Papa estaba mezclado en temas de esta índole, lo cual obviamente va a generar un desprestigio general en torno a la institución que representaba la Iglesia Católica en la época. Y estos sacerdotes, y principalmente Martín Lutero, que ve todo esto que está pasando y que está enfurecido, ¿cierto? Por esta
esto que pasa con Martín Lutero, con la iglesia, perdón, va a criticar enérgicamente. Entonces, ¿qué es lo que va a detonar? Aparte de todo lo que yo ya les he contado, acá tenemos una imagen, ¿la ven, cierto? ¿La ven? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Sí? Ya, ok. Esta imagen, esta es la basílica, famosa basílica de San Pedro, es enorme, ¿cierto? Está en Roma, en Italia, ¿cierto? Es de ahí de donde se para el Papa a dar los discursos hoy en la actualidad, ¿cierto? El Papa cuando hace las misas esas famosas que dan por la tele, se para de los balcones, o cuando anuncian un nuevo Papa, se para de los balcones de esa catedral famosa que está en Roma, ¿cierto? En Italia. Y imagínense el tamaño que tiene esa catedral gigantesca que se construyó, ¿cierto? Ya por el siglo X, año 1100, y en donde se necesitó un montón de recursos para construir esa iglesia. ¿Y de dónde creen ustedes que iba a sacar la plata de la iglesia? De los fieles, de los mismos fieles, o sea, de todas las personas que eran católicos. Entonces, ¿cómo lo hacían? En ese tiempo habían unos papelitos que se llamaban las indulgencias, y esos papelitos se supone que si yo se lo compraba a la iglesia, yo me liberaba de mis pecados y no me iba nada, y no me iba al infierno, ¿cierto? Como estaba establecido en ese tiempo, que si uno era pecador, se iba al infierno, y si no, te ibas al cielo. Entonces, claro, para evitar yo irme al infierno, si yo había cometido muchos pecados, compraba este papelito que era la indulgencia y estaba salvado. Libre de pecado, ¿cierto? Me mantenía ahí. Entonces, claro, Martín Lutero se da cuenta de que eso es muy, que no tiene nada que ver con lo que plantea la Biblia, ¿cierto? En el tema de la salvación de las almas, como se veía en ese tiempo. Entonces se da cuenta que la iglesia lo único que busca es ganar plata con eso, y que toda esa gente que compra esos papelitos pensando que se va a ir al cielo, estaban siendo estafados, porque en el fondo, si eran pecadores, se iban a ir al infierno igual, según el pensamiento de la época. Entonces, enfurecido, Martín Lutero va y con esto de la venta de indulgencias, va a escribir un documento que se va a llamar las 95 tesis. ¿Y qué es lo que planteaban estas 95 tesis? Principalmente, ahí más enojado Martín Lutero, escribe este documento en contra de lo que hacía la iglesia y lo pega en el portal de su capilla, y como él era un sacerdote muy reconocido, era un sacerdote prestigioso, causa mucho revuelo que un sacerdote escribiera eso en contra de la iglesia. Y si a eso le sumamos el tema de que ya había aparecido la imprenta, lo que él había escrito se empieza a esparcir esas ideas por toda Europa, lo cual le va a generar un tremendo problema a la iglesia, porque no estaba acostumbrada la iglesia a que le contradijeran o que la criticaran. Si en el fondo la iglesia era el gran poder que existía en esa época, y nadie se atrevía a contradecirla, y menos un sacerdote, imagínense, alguien de su fila. Entonces, por eso fue tan intenso esto. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué plantea Martín Lutero? Que la fe y la fe y no las indulgencias eran lo único medio para alcanzar la salvación, ¿ya? Básicamente, o sea, si yo tenía fe en que a Jesús, en todo lo que plantea la Iglesia Católica, ¿cierto? De la Virgen, etcétera, 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 haciendo las buenas obras, en fin, eso me iba a permitir irme al cielo y no comprar un papelito que vendía la iglesia, que estos papelitos que se llamaban las indulgencias, ¿ya? Y claro, eso obviamente a la iglesia no le gustó nada, porque el principal fuente de ingreso que tenía la iglesia en ese tiempo era las indulgencias, ¿ya? Es de ahí donde sacaba el dinero. Y lo otro, que cada persona puede y debe leer la Biblia e interpretar la palabra de Dios, ¿ya? Entonces, lo que plantea Martín Lutero era ahí un concepto que se llama el sacerdocio universal, en donde cualquiera puede leer e interpretar la Biblia. En ese tiempo lo que planteaba la iglesia era que no. La Biblia, los que podían interpretarla eran los religiosos, el Papa. Entonces el Papa leía la Biblia, y lo que él entendía de la Biblia, eso era lo que todos tenían que entender de la Biblia, no otra cosa. Pero si yo tomaba la Biblia y la leía y yo entendía otra cosa, no, eso no era correcto.
Lo que yo tenía que hacer era seguir la interpretación de lo que planteaba la iglesia. Entonces, Martín Lutero dice que no, cada uno puede leer la Biblia e interpretarla. Y cada uno incluso llegó a plantear que la iglesia ni siquiera era necesaria. O sea, yo podía tener una relación directa con Dios, cosa que para la época era muy descabellado. ¿Ya? Entonces no necesitábamos a la iglesia en el fondo. Como ustedes comprenderán, esas ideas a la iglesia católica, ¿ustedes creen que cómo creen que le cayeron? ¿Bien o mal? Pésimo, obviamente, ¿cierto? Entonces, la iglesia no le gustó nada todo esto y, entre otras cosas, excomulga a Martín Lutero, que lo que significa excomulgar es echarlo de la religión, o sea, ya dejó de ser católico para la iglesia, el Papa incluso quiso llevarlo a un tribunal, ¿cierto?, en la Inquisición. Y todo esto que le pasa a Martín Lutero va a tener grandes consecuencias, porque en función de estas 95 tesis, todo lo que planteaba él, que empieza a ser tomado por distintas personas que tampoco estaban muy de acuerdo con las cosas que hace la iglesia, pero cuando Martín Lutero lo plantea, le dio fuerza para decir, oye, en realidad esto no está bien, en realidad algo está pasando acá, y ¿qué va a pasar? Van a surgir distintas ramas diferentes a la Iglesia Católica, lo que se va a llamar las iglesias protestantes. Entonces, lo que antes era una sola iglesia católica para toda Europa, producto de lo que va a hacer Martín Lutero y el desprestigio de la iglesia, lo que ya explicaba antes, va a hacer que la iglesia se fragmente en distintas otras religiones. Y ahí va a aparecer el anglicanismo, ¿cierto? La iglesia luterana, el calvinismo, ¿cierto? Los protestantes, en fin, una serie de iglesias que están relacionadas con el catolicismo en algunos elementos, pero que se van a diferenciar de ellos. Y por eso que se le llama la ruptura de la unidad católica, porque lo que antes se consideró como una sola iglesia para todos, deja de serlo, y ahora vamos a tener distintas iglesias católicas. Y bueno, después viene una reforma también de la iglesia dice, oye, o acá hacemos un cambio o nos vamos a quedar sin fieles, y viene una reforma y hacen algunos cambios de todos estos problemas que estaba teniendo la iglesia con el tema del relajo de los sacerdotes, el tema de la poca preparación, el tema del que lo vamos a ver si lo analizamos en otra clase, ¿ya? Eso principalmente es lo que va a pasar. Chiquillos, espérense. Okay. Entonces, quiero escucharlos un poquitito, para ver si me entendieron o no, dudas, preguntas, están muy calladitos, no los veo a ninguno, están todos con el pronombre, no sé si están ahí o se fueron, me dejaron aquí solo. ¿Ah? Hola. Ya, ya, Yo qué bueno. siento Que se muestren un poquitito para ver Cristal y no estoy hablando acá solo, ¿ya? A ver, Fío, ¿qué opinas tú de lo que estábamos ahí hablando? ¿O entendiste más o menos? ¿Sí? por lo menos yo sí entendí y opino que realmente fue necesario, por lo menos yo no soy una persona muy creyente de la religión y bueno, opino que fue necesario porque, a ver, para explicarme mejor, todos tenemos gustos diferentes, por así decirlo, y todos creemos en cosas diferentes y no una persona porque otro que se cree mejor o por así decirlo, le diga que tiene que creer sí o sí en algo, es como, no sé, no sé Claro. cómo explicar. Sí, pero sí te entiendo la idea. Gracias, Fío. Julián, tú trabajaste la guía. ¿Qué me podrías decir algo más o menos del aporte que sacaste? Porque en la guía había un texto, ¿cierto?, que hablaba un poco sobre lo que le estoy diciendo yo de Martín Lutero. ¿Mm? ¿Qué más o menos es lo que a ti te quedó claro en función de lo que hizo Martín Lutero, Julián? ¿Podrías darme alguna cosa respecto a eso? Que también lo que aportó a que poniera las tesis fue que fue a Roma, donde se originó el cristianismo, y ahí en vez de hallar una respuesta, fue a la inversa, halló lo que la iglesia estaba haciendo mal, y de ahí puso sus tesis. Eso es lo que entendí yo. Perfecto, cierto, muy bien, ¿eh? Ya agregaste un tema
que no lo habíamos tomado, que es porque, claro, Martín Lutero vivía en un monasterio, entonces los monjes no salen mucho de su lugar de rezo, ¿cierto? Donde mantienen su comunión espiritual y todo eso. Entonces, él hace un viaje a Roma y él lo que esperaba encontrar en Roma, que es donde está la casa del Papa, ¿cierto? El Vaticano, que es el centro de la Iglesia Católica, él esperaba encontrar una ciudad llena de espiritualidad, en donde los sacerdotes eran, no sé, pues inspiradores y llenos de obras de caridad, en fin. ¿Y qué es lo que se encuentra? Todo lo contrario, pues se encuentra sacerdotes y una iglesia que está enfocada en juntar más dinero, ¿cierto? Se encuentra en un libertinaje, ¿cierto? Los sacerdotes con las mujeres. Hay una película Es que, como si viviera de repente alguien se la explotara, por así decirlo. claro, él vivía una realidad pensando, idealizando, ¿cierto? Cómo él, de acuerdo a lo que, porque era muy estudioso Martín Lutero, y él tenía una idea de cómo tenía que ser el tema de la religión. Entonces, claro, cuando él llega a Roma y ve todo esto, dice, pero esto no está bien, esto no es lo que dice la Biblia que tiene que ser la iglesia. Entonces, ahí él un poco se desilusiona de lo que ve y un poco, es por eso que plantea estas 95 tesis, ¿ya? Y nos va quedando poquito tiempo. ¿Quién es? Profe, Sí, dígame. que el Valentino se le fue el internet y recién le volvió y está intentando entrar. Ah, Sí, ahí lo Sí, agregué. profe. Sí, lo agregué. tengo Ay, internet, tengo Sí, el lo internet agregué. de malo que me sale cada rato. Sí, no importa, ahí yo los voy agregando si se salen, ¿ya? Pues, Oye, chicos, a propósito, bueno, ahí les vuelvo a decir que para la próxima tienen que estar todos tienen que estar todos Sí. con sus nombres, ¿ya? Para poder saber quiénes son y dentro de lo posible a tiempo, ¿ah? Bien puntuales. Ya. Entonces, claro, ahí esa es la historia de Martín Lutero y que va a dar paso a la ruptura de la iglesia. Y gracias a esto, la iglesia se sabe dividir, como yo les decía. Antes que teníamos una sola iglesia católica en toda Europa y una autoridad que era incuestionable, la autoridad del Papa, que por lo demás, cuando Martín Lutero llega, hay una película que se llama Martín Lutero, que está en YouTube, la pueden ver ahí, que es la historia de él, y cuando muestran la imagen, cuando Lutero llega ahí a Italia, a Roma, y se encuentra con todo esto que es desagradable, y de repente anuncian que viene el Papa, y él se espera ver algo, y pasa el Papa a caballo con una armadura de oro, ¿ya? Entonces, claro, era una imagen de un Papa totalmente distinta a la que a lo mejor él esperaba ver, pues, como una especie de soldado y con una armadura de oro. una vez leí algo y ¿Sí? dice que si uno, o sea, si una persona vendiera todas las riquezas de la iglesia, ¿Ya? podría acabar con la hambruna mundial. Claro. Exacto, pero bueno, hay distintas versiones. Bueno, hay gente que está a favor de proteger todo eso de la iglesia y otros que dicen que no, que con toda la riqueza que tiene la iglesia debería repartirse entre los pobres, pero en fin, ahí cada cual tiene libertad de opinión. A ver, chiquillos, veamos un poquito cómo les fue con la guía, ¿ya? Teníamos esta guía, voy a compartir acá un poquitito la guía que es compartir guía, acá está. Ya, nos quedan poquititos minutos, pero en estos poquitos minutos que nos quedan, son 7 minutos, vamos a conversar en relación a lo que teníamos acá en la guía. Y tenemos acá la guía que era relacionada con específicamente el señor que hemos estado hablando acá todo el rato. ¿Se ve, cierto? Pájaro. ¿Se ve? Sí, se ve Sí, bien. ya. Voy a agrandar más para los que están con su celu para que puedan, no se les vea tan chiquitito. Oh, ¿qué hice? No, ¿qué hice? Y viendo ese chico. Parece que entonces está Martín Lutero ahí. Y sale un poco la biografía de Martín Lutero, ¿cierto? Donde nació, en su búsqueda de Dios, ¿cierto? De las experiencias que tuvo.
y aparece acá el tema de la indulgencia. Estos papelitos que ellos se supone que una persona compraba y se salvaba de los pecados, pero que en el fondo era un negocio de la iglesia. Y Martín Lutero va y escribe estas 95 tesis específicamente criticando esta actividad de la iglesia. Entonces acá dice, una vez terminada la lectura, elabora una entrevista a Martín Lutero, desarrollando 5 preguntas y 5 respuestas. Cada una de las respuestas puede elaborar una respuesta. El objetivo de la entrevista es conocer quién era este personaje y qué obra realizó, ¿ya? Entonces, alguien quisiera compartir un poco cómo quedó su trabajo en función de la entrevista que elaboraron, ¿cierto? Porque trabajaron en la entrevista, le hicieron, me imagino, ¿o no? ¿Quién la hizo? A ver, primero, partamos por ahí. ¿Quién hizo la entrevista? ¿Quién completó la guía? Yo sé que Julián la hizo Sí, yo la por hice, pero Fío. ¿Sí? la cosa es que yo no sabía tanto de quién era Martín Lutero hasta que usted habló, entonces hice lo que realmente pude y lo que poco que sabía. Ya. Ok, no importa. Pero más o menos, dentro de lo poco que sabías, ¿qué planteaste ahí en esa pregunta? Traté de preguntarle de cómo era su... O sea, le voy a hacer un resumen porque en Ya, realidad ok. sí. Cómo era su vida antes de ser monje, por así decirlo. ¿Ya? De cómo fue su vida mientras era monje y de su vida después de que descubriera la verdad, como por así decirlo. Cómo cambió. Ya, ok. Bien. Perfecto. Perfecto, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien más hizo algo? Julián, ¿tú te gustaría compartir un poco algo de lo que hiciste? No. Muy bien, Julián. Ya, Julián. Seba, ¿tú trabajaste algo? ¿Hiciste algo de la guía? Estás con el audio apagado, Seba. Espera, te voy a activar el audio. Ya. Ahora Todo sí. eso, que tenía la guía, la hice. ¿La hizo? Sí, pero no me acuerdo tanto porque la hice, no me acuerdo cuándo la hice. Ah, pero ¿no la tienes ahí para leerla? A ver, la voy a ver. Ya. ¿Alguien mientras ahí busca a la guía? ¿Alguien trabajó? ¿No? ¿Alguien más? ¿Amapola está o no? ¿Amapola me escucha? Sí. Ya. Amapola, ¿y usted hizo la guía? No. Ya, pero ¿tuviste problema para obtenerla? No, solamente la leí. Ah, solo la La mía leíste. está en proceso. Ya. Ya, la idea es que igual, si les dejo algún trabajito, chiquillos, tráiganlo hecho para el día de la clase para que podamos conversar y Yo también. comentarlo y podamos ver, Yo también está proceso. ya, y podamos ahí comentar, ¿cierto? ¿Qué es lo que les faltó? ¿Qué es lo que no entendieron? Porque, claro, si no hacen la guía al final como que no tiene mucho sentido, po. Pero bueno, ahí está, ¿cierto? Lo que hemos un poco visto que era hoy día el objetivo fundamental era hablar de la labor de Martín Lutero, cuál había sido su aporte y cómo él había influido en esta ruptura de la iglesia. ¿Ya? No sé si hay más preguntas al respecto, chiquillos. ¿Cuánto, viejo? Nos quedan 2 minutitos de clase. Profesor, ¿qué ¿Sí? pasó después con Martin Luther King? Con Martín Lutero. Lutero, eso. Sí, bueno, Martín Lutero lo echan de la iglesia, ya, lo echan de la iglesia católica y como él es de Alemania, en Alemania específicamente va a surgir un movimiento, una reforma de la iglesia que se va a llamar la Iglesia Luterana, en honor a Martín Lutero obviamente, y que es una iglesia muy parecida a la católica, pero que va a tratar de cambiar todos los elementos que Martín Lutero planteaba que no estaban correctos. ¿Ya? Y que ahí liderando un tiempo esta nueva iglesia en Alemania específicamente, que sea iglesia protestante luterana. Eso es lo que va a pasar con Martín Lutero. Se separa
de el Papa, ¿cierto? Y de la Iglesia Católica, como había estado antes toda Europa unida en torno a una misma iglesia y una misma autoridad que era el Papa. Ahora no van a haber distintas iglesias en función de todas las transformaciones que quieren hacer después de esta ruptura religiosa. Eso, básicamente, es lo que pasa con Martín Lutero. ¿Mm? ¿Qué más? ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿Algo que quieran saber? ¿Cómo está Antonio? Ahora sí, ya. Nicolás, esos fondos de pantalla que pone. Rodolfo igual. Sí. Ya. ¿Sí? ¿Está todo clarito? Oye, ¿alguien sabe qué pasa con los que no están en clase ahora? Que al menos de un minuto. Yo sé que Valeria estaba enfermita, pero... Murieron. Em, Le dio Profe, coronavirus. profe, Sí. Sí, te escucho. ¿me puede dejar decir algo? Queda menos de un minuto, o sea, cortar en cualquier momento, pero hasta donde alcance, apúrese. No, no, Ya, mejor no. di, la verdad que sí. No, mejor que no. Dilo, ya. Ya. Bien, chicos, lo espero entonces para la próxima semana. Profe, es que le dio la pera. La cuestión está de cumpleaños.